Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Pues vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Los invito a que hagamos una breve oración para ponernos en manos de Dios en estos momentos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Iniciamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues nuevamente buenas noches a todos. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy, continuando con este curso de apologética. Así es que, pues, déjenme compartirles el- la presentación de este primer tema. Bien, el tema que vamos a ver el día de hoy se llama la jerarquía en la iglesia. Va a ser de esta manera. Vamos a ver este primer tema, vamos a ver un diálogo, que es una objeción, así como lo estamos viendo en el programa, y después vamos a ver un tema breve también para finalizar. Así es que bueno, para aprovechar el tiempo, vamos iniciando y eh, empezaremos con este tema. Entonces, eh, la jerarquía en la iglesia. Bueno, en un curso de apologética es importante ver este tema, la jerarquía en la iglesia, porque precisamente eh, muchos hermanos separados, hermanos no católicos, eh, uno de los frecuentes ataques u objeciones que tienen contra la iglesia católica no solo es en la parte doctrinal, sino también en la parte humana, ¿no? Que tiene que ver con los miembros de nuestra jerarquía en la iglesia. ¿Qué quiere decir jerarquía? Para entenderlo así de una manera muy simple, muy sencilla, es que hay diferentes autoridades, servicios, ministerios, como se le quiera llamar, ¿no? No todos estamos en el mismo nivel, hay diferentes niveles de autoridad y así lo quiso Jesús. Así es que, pues por ahí vamos a empezar. Esta jerarquía la estableció el mismo Jesús cuando funda la iglesia. Cristo quiso que algunos tuvieran autoridad sobre otros. Este tipo de autoridad, este tipo de jerarquía, pues ya se veía incluso desde el Antiguo Testamento. En el antiguo pueblo de Israel estaban las 12 tribus de Israel, estaban los patriarcas y había también personas que dirigían el pueblo, ¿no? Que eran los sacerdotes, eran los reyes también. Ya había una jerarquía. Viene Jesús para dar continuidad a este plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y bueno, es así como Él quiso establecer la iglesia que funda, la iglesia católica. Y así que quiso que unos tuvieran autoridad sobre otros como guías de los demás e instrumentos de unidad. La fe exige la obediencia a la voluntad de Dios. Obispo, diácono, este, ¿cómo es esto, esta organización que ustedes tienen, ¿no? Eh, Aparentemente en los grupos proselitistas no católicos pareciera que no hay una jerarquía, pero realmente sí la hay, ¿no? Entre ellos también tienen pastores, no es que todos sean iguales, tienen ciertos títulos que se dan entre ellos mismos, hay una jerarquía. De hecho, si se cobra el diezmo, hay quien lo cobra y hay quien lo paga, ¿no? Entonces, hay cierta jerarquía incluso también en estos grupos proselitistas. Jesús escogió
12 apóstoles. Y eh, a estos 12 apóstoles o a estos 12 hombres los llamó apóstoles, que significa enviados, que eran más especiales que los discípulos. Fíjense, Jesús se reunía, primero vean, un primer momento es cuando Jesús le hablaba a toda la multitud, a toda la gente. El Evangelio nos habla de miles de personas incluso que escuchaban la voz de Jesús. En otro momento se reunía con los 72 discípulos más cercanos que Jesús tenía y a los cuales les confiaba muchas cosas. Pero en otro momento se reunía con 12, como en la transfiguración, ¿no? Entonces, esto es importante recalcar porque dice Marcos 3 13 al 15 que Jesús subió al cerro y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Y así constituyó a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar a los demonios. Entonces, vean, Jesús escoge 12 apóstoles y también no es una coincidencia, no es algo que haya salido así espontáneamente, sino que Jesús quiere continuar, les decía, este plan de salvación, porque en el Antiguo Testamento ya había 12 tribus de Israel que fueron parte o se formaron a partir de los 12 hijos de Israel o de Jacob que con el tiempo se forman en 12 grandes tribus, 12 pueblos, que a su vez eran un solo pueblo, el pueblo de Israel. Y bueno, Jesús está diciendo ahora que va a establecer el nuevo pueblo de Dios como el Mesías que viene a traer la salvación, va a establecer también su pueblo a través de 12 hombres que serán los 12 apóstoles. Y ellos tienen un poder específico, bueno, ahorita vamos a ver, tienen ciertos poderes especiales, pero antes de pasarme a estos poderes que son tres que ahorita vamos a ver, hay algo especial que tienen los apóstoles, que aquel que recibe a uno de ellos está recibiendo a Cristo mismo. Es algo que no sé si nos hemos puesto a pensar, nos hemos detenido un poco a pensar en esta idea. Es importantísimo. Alguien que viene de parte de Jesús, alguien que Jesús ha enviado directamente a predicar, es recibir a Jesús mismo. Al que recibe, dice, el que recibe, al que yo enviaré, me recibe a mí, dice Jesús en Juan 13:20. Y también dice en Lucas 10:16, al que ustedes oyen, a mí me oye. Entonces, aceptar a uno de los que Jesús envía es aceptar a Jesús. Y también rechazar a uno de los que Jesús envía es rechazar al mismo Jesús. Es interesante, recuerdan ustedes, cuando en la conversión de San Pablo iba camino a Damasco y cae en tierra y escucha una voz, el que pierde la vista temporalmente y escucha una voz que dice, Pablo, Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta, ¿quién eres? Y dice esta voz, soy Jesús a quien tú persigues. Y realmente Pablo, no perseguía a Jesús directamente. ¿A quién perseguía? Perseguía a su iglesia, perseguía a los cristianos. Y entonces ahí se cumple lo que dice Jesús. Si persigues a alguien, si maltratas, si difamas, si haces daño a alguien al que yo estoy enviando, me lo estás haciendo a mí mismo, dice Jesús. Así que es algo bien importante esto. A estos 12 apóstoles les dio poderes especiales para, número uno, vamos a ver tres poderes especiales. Poderes, entendámoslo como la capacidad de hacer algo, ¿no? En ese sentido, que pueden hacer, tienen este poder de hacer algo. Y el primer poder va a ser anunciar el evangelio. Y aquí dice este texto bíblico, Mateo 28 18 al 20. También lo podemos encontrar en Marcos 16 15, ¿no? Este,
Dice Jesús, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Vayan y anuncien mi evangelio, dice Marcos 16:15. Es decir, que solo algunos tienen el poder de predicar oficialmente la palabra de Dios, no a todo el que quisiera hacerlo. Vean, esto es importante. Jesús entregó la autoridad de predicar el evangelio solamente a sus apóstoles, no a cualquiera. De hecho, estas palabras las pronuncia Jesús solamente cuando está con sus 12 apóstoles. Los sucesores de los apóstoles, que serán los obispos, tienen el derecho de enseñar con autoridad. Ellos establecen la verdadera interpretación del dato revelado. Ya veremos también más adelante, en una sesión más adelante, el tema de la interpretación de la Biblia. Vamos a ver también el tema de Biblia y tradición. Todavía faltan temas bien interesantes, pero aquí ya estamos dando un pequeño adelanto de lo que vamos a ver. Pero realmente es una autoridad que tienen los apóstoles muy importante. Hoy en día pareciera que perdón por la palabra, se ha abaratado este tema de la predicación del Evangelio, porque ahora ya cualquiera toma la Biblia, y estoy hablando de aquellos que no están en comunión con con la Iglesia de Cristo. Cualquiera ya toma la Biblia y anda de casa en casa, anda predicando por aquí, por allá, hablando de Jesús, hablando del Evangelio, predicando. Solamente quien tiene la autoridad de hacer esta actividad van a ser aquellos a quienes Jesús les dio esa autoridad de predicar su Evangelio. Y ellos serán los apóstoles y sus sucesores, obviamente, porque ellos iban a tener un tiempo de vida, de servicio, y después de que ellos ya no estuvieran, habrán dejado también sucesores, que lo vamos a ver en un momento más. El segundo poder que Jesús deja a sus apóstoles es celebrar el culto de la nueva alianza. En la Biblia encontramos dos alianzas, la antigua y la nueva alianza. La antigua alianza se estableció en el monte Sinaí por medio de Moisés entre Dios y su pueblo, el pueblo de Israel. La nueva alianza se estableció en el Monte Calvario con la muerte de Cristo, y esta celebración de la pasión, la muerte y también de la resurrección de Cristo se celebra dentro de la Iglesia Católica. Este es el culto de la nueva alianza. Lo que ahora podríamos decir con palabras ya más sencillas es celebrar la Santa Misa. Celebrar la Cena del Señor representa el centro del culto. Se realiza mediante los apóstoles y sus sucesores. Los protestantes, algunos ni lo mencionan, otros lo hacen como un recuerdo, y así, entre comillas, como un recuerdo. A veces me ha tocado ver algunas invitaciones que hacen ciertos grupos no católicos a recordar o a hacerlo así como un recuerdo de la Cena del Señor. Obviamente no creen en la Eucaristía, y aunque creyeran en ella, no tendrían ellos la posibilidad de tener el cuerpo y la sangre de Cristo en sus cultos, precisamente porque no están ligados, no están vinculados al tronco que es Jesús mismo en su iglesia, la iglesia que Cristo fundó. O sea, es como una rama que cuando se desgarra, pierde la conexión al tronco original y muere. Así pasa con muchos grupos separados, ¿no? El tronco original está en Cristo, que funda la iglesia en San Pedro, como ya lo hemos visto, y es la iglesia en la que Jesús quiso dar los medios de salvación. El número 3 es guiar al pueblo de Dios. Dice Mateo capítulo 18, versículo 18. Dice Jesús, lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y dice más adelante, lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Este poder consiste en declarar lo que está permitido y lo que no está permitido. Fíjense, ¿de qué manera? Por ejemplo,
Hoy en día, en estos últimos años, se ha hablado de ciertos temas que en el tiempo de la Biblia en general no existían, ¿no? Por ejemplo, hoy está el tema de los anticonceptivos. Y uno dice, bueno, vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Pues la Biblia no nos va a decir nada porque no era un tema del tiempo bíblico. Y entonces, ¿qué postura vamos a tomar nosotros? ¿Qué hacemos? Recurrimos a la iglesia, al magisterio de la iglesia, el papa y los obispos, que nos den una guía al respecto. Y ahí se cumple poder de guiar al pueblo de Dios, porque Jesús está diciendo, si se lo está diciendo a los apóstoles, si ustedes algo permiten aquí en la tierra, tengan por seguro que yo en el cielo estoy avalando, estoy respaldando esta decisión que ustedes están tomando. Y si ustedes no permiten algo, por ejemplo, el tema del aborto, ¿no? La iglesia nunca estará de acuerdo con el aborto. Y bueno, ¿qué dice la Biblia como tal? Así como tema, que fuera un tema bíblico, en la Biblia así como tal no lo podemos encontrar. Podemos encontrar algunas referencias y podemos acomodar ciertos textos, ¿no? Encontrar ahí mucha riqueza con relación a la vida, pero como tal, así, como ahora la problemática social que se está dando, pues no la vamos a encontrar en la Biblia. ¿Qué postura vamos a tomar? Recurrimos a la iglesia. El Papa habla, los obispos nos guían, que son el magisterio de la iglesia, y nosotros decimos, bueno, el Papa está diciendo esto, los obispos están hablando, se está cumpliendo este poder que Jesús dijo. Si tú declaras algo que está permitido, yo en el cielo también lo voy a declarar permitido. Y también consiste en admitir, es decir, la comunión, estar en comunión con la iglesia, admitir o excomunión, separar de la comunidad cristiana. Ese tercer poder también incluye el perdonar los pecados, como dice Juan 20, 21 al 23. Y vean, de hecho, a través de la confesión, cuando Jesús dice a quienes ustedes perdonen, queden perdonados, y a quienes no libran de sus pecados, queden atados. Ahí se está también dando, a través de la confesión, nosotros nos unimos, estamos en comunión nuevamente con Cristo, ¿no? Entonces, esos son los tres poderes que Jesús da a sus apóstoles. Pero entre los 12 había también cierta autoridad, había una jerarquía, no todos eran iguales. Por eso tenemos que hablar de San Pedro. San Pedro como jefe de los apóstoles y de toda la iglesia. Vamos a hablar de San Pedro. Primero, Jesús le cambia el nombre. Se llamaba Simón y Jesús le cambia el nombre a Kefas, que significa Pedro en arameo, ¿no? Significa Pedro, piedra, roca, peña, todo esto, significa el nombre de Pedro. Es decir, no es, fíjense, Simón es caña quebradiza, Pedro es piedra, es una roca, es algo significativo. Siempre que Dios quiere dar una encomienda, una misión a alguien, le cambia el nombre, como sucedió también en el Antiguo Testamento. A Abraham, a Jacob, hay varios eh, ejemplos en la Biblia donde se cambia el nombre, y bueno, Jesús, siguiendo esta misma línea, también le cambia el nombre a Simón y le pone Pedro, precisamente por la misión que va a llevar, que va a ser el fundamento, donde va a recaer el peso de toda la iglesia. Ahí dice Juan 1:42. Por eso la misión de Pedro es ser la roca visible sobre la cual Jesús fundará su iglesia. Ya vimos en un tema anterior, Mateo capítulo 16, versículo 18, donde Jesús le dice, tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dice Efesios 2:20 también, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra angular. Es decir, que
Los apóstoles y profetas son fundamento también. Jesús es el principal, pero también los apóstoles y profetas, dice San Pablo, son fundamento. Dice aquí Apocalipsis 21:14, esto ya lo dice San Juan, en esta visión que tiene de la ciudad santa, dice que el muro de esta ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos había los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, Jesús, ¿no? Así que Pedro tiene el lugar de Cristo, es el jefe del nuevo pueblo de Dios, su representante en la tierra. Esto está bastante claro en cómo Jesús designa a San Pedro como su representante aquí en la tierra. Él tiene toda autoridad. De hecho, Jesús mismo le entregó a San Pedro toda autoridad. Dice Mateo 16:19. Después de decir que es piedra y que sobre esta piedra edificará su iglesia, inmediatamente después, el siguiente versículo, Jesús dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Las llaves es señal de autoridad. Entonces le está dando autoridad sobre el reino de los cielos. Fíjense, es una autoridad que tiene aquí en la tierra, pero que tiene repercusión en el cielo por el respaldo, por lo que Jesús le está, digamos, le está mostrando este apoyo, este vínculo que va a tener desde el cielo, ¿no? Jesús. Ahora, vean, esto es importante. También San Pedro es pastor. Fíjense, me voy a regresar un poquito aquí. ¿Jesús es roca? Sí. Jesús es la piedra angular, es la piedra principal. Antiguamente no había como ahora se construyen las casas. Antiguamente se elegían piedras angulares, es decir, las piedras que estaban en los ángulos de las casas. Si esa piedra angular, por eso se llama así angular, porque estaban los ángulos, si esas piedras angulares eran fuertes, la casa era fuerte y no se caía, era firme. Siendo Jesús piedra principal, designa a Pedro, lo nombra a Pedro como piedra también. Siguiente aspecto, toda autoridad. ¿Jesús tiene toda autoridad? Claro que sí. Mateo 28:19 dice, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda autoridad. Bueno, pues esa autoridad le da, obviamente, parte de esa autoridad se la entrega a San Pedro para que tenga autoridad sobre la iglesia aquí en la tierra. Y este tercer punto, ¿Jesús es el pastor supremo? Claro que sí. Jesús siendo el pastor, porque él dice, yo soy el buen pastor, dice el Evangelio de San Juan, dice Jesús, yo soy el buen pastor. Siendo él el pastor, vean cómo se refiere a San Pedro cuando le dice, apacienta mis ovejas o cuida mis ovejas. Cuando el pastor le dice a alguien, cuida de mis ovejas, lo está nombrando pastor también. Por eso es que hoy el Papa, siendo el sucesor de San Pedro, es nuestro pastor. Por eso lo hizo pastor supremo del rebaño con la misión de guiar y fortalecer a los hermanos en la fe. Dice Lucas 22:31, tú cuando vuelvas, le dice a San Pedro, Jesús a San Pedro, tú cuando vuelvas tendrás que fortalecer a tus hermanos. Cuando le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como se hace con el trigo, pero tú tendrás que estar fortalecido para que cuando vuelvas tendrás tú que fortalecer a tus hermanos. Y así fue como actuó San Pedro, como jefe de los apóstoles y de toda la iglesia. Fue el primero que predicó a Jesús porque él sabía la responsabilidad que tenía, la autoridad que tenía, y San Pedro es el primero que toma la palabra el día de Pentecostés y empieza a predicar a Jesús. Ahí, como lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Y Pedro siempre tuvo esta conciencia de ser el jefe de la iglesia, de los apóstoles y de la iglesia en general.
Y también hay colaboradores y los sucesores de los apóstoles, porque los poderes de los apóstoles no desaparecen, pues fue un regalo de Cristo a su iglesia, no fue un regalo a los apóstoles, sino a la iglesia, para siempre. Y a través de la imposición de las manos se establecen colaboradores para que se transfiera este poder, ¿no? De una persona a otra. Por eso ahora, cuando hay una ordenación sacerdotal, se imponen las manos sobre los que van a ser ordenados sacerdotes. Y ahí está, dice, en primer lugar son los obispos, luego los presbíteros y luego los diáconos. Y ahorita vamos a ver cómo está organizada la iglesia. Estos son los jefes actuales de la iglesia, precisamente. Están los obispos, dentro de los obispos, pues está el Papa. El Papa, ante todo, es el obispo de Roma, ¿no? Antes de ser el Papa, antes de ser el jefe de la Iglesia Universal, es el obispo de Roma, de la diócesis de Roma. Entonces, también el Papa es un obispo, ¿no? Están después, y bueno, están los cardenales, que también están en el grado de obispos. Están los sacerdotes, los diáconos, y después están los laicos, que viene del latín laos, que significa pueblo de Dios. Y en los diáconos, pues hay dos tipos de diáconos, así se han nombrado. Los diáconos transitorios, que son aquellos que están por un tiempo prestando el servicio como diáconos, y se llama transitorio porque están en espera de recibir la orden sacerdotal. Y los que son permanentes, ese es su fin, ¿no? Están preparándose para ser diáconos, y llegan a tener su servicio y su ministerio como diáconos, ¿no? En el caso de diáconos permanentes, puedes acceder al diaconado permanente, hombres que incluso pueden ser casados, ¿no? Y bueno, así está la iglesia. Fíjense, hay una manera de, de poner, ejemplificar, o de poner cómo está organizada la iglesia. Esta es una manera, hay varias maneras, ¿no? De hecho, hay más, yo solamente aquí les quiero mostrar dos. Así se puede ver a la iglesia, ¿no? Está el Papa, después están los obispos, los presbíteros, los diáconos, y después estamos los laicos. Este, y bueno, el Papa es el sucesor de San Pedro, los obispos son los sucesores de los apóstoles, los presbíteros siempre han sido así, presbíteros, que comúnmente les llamamos sacerdotes. El nombre más propio, digamos, son los presbíteros. Los diáconos también siempre han prestado ese servicio como diáconos. Y bueno, nosotros que somos parte también de la iglesia, que somos el pueblo de Dios. A algunos no les gusta esta forma de representar a la iglesia, porque pareciera que el Papa está hasta allá arriba, inalcanzable, y nosotros hasta abajo, ¿no? Los laicos. Y bueno, es una manera de representar, ¿no? Así piramidal. Algunos no les gusta, y por eso algunos lo quieren representar así a la iglesia. Hay varios, ¿no? También hay el de un cuadro, hay otras maneras de representar cómo está estructurada la iglesia. ¿Por qué algunos lo representan como ahí se los estoy presentando a la derecha? Porque la iglesia somos todos los bautizados, ¿no? Y fíjense, un diácono, antes de ser diácono, fue parte del pueblo de Dios, fue laico. Un presbítero, ¿de dónde fue tomado este presbítero? Del pueblo de Dios. Un obispo, ¿de dónde fue tomado? Del pueblo de Dios. También el Papa fue tomado del pueblo de Dios, de ahí salió. Y tanto el diácono como el presbítero, como el obispo, como el Papa están al servicio del pueblo de Dios, que es el centro. Por eso está al centro, y cada ministerio que tenemos en la jerarquía, como ahí aparece, están al servicio del pueblo de Dios. Entonces, es otra manera. A algunos les gusta más esta, ¿no? Bueno,
pero digo, son simplemente formas de explicar cómo está organizada la iglesia. Todos los demás, pues ahora vamos a hablar de lo que no, los que no son parte de la jerarquía, que son los falsos pastores. Todos los demás, por separarse de la iglesia, no cuentan con los auténticos pastores que Cristo estableció para su iglesia. La misma Biblia habla de falsos profetas o falsos pastores, así como los hubo en el Antiguo Testamento. También en el Nuevo Testamento hay una denuncia de varios o muchos que tratan de guiar a la gente cuando no tienen una conexión con la iglesia que estableció Jesús, que Jesús fundó. Así es que este es el tema de la jerarquía en la iglesia. Ahora quisiera compartirles un diálogo sobre la Trinidad. Así es que pongan mucha atención. Vamos a ver, no me aparece para video. Yo espero que se vea bien, ¿no? Vamos a ver, esperar que se reproduzca bien. Así es que vamos a ver este diálogo sobre el tema de la Trinidad. Adelante. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, disculpe la molestia. Venimos a compartirle un mensaje de la palabra de Dios. Una pregunta. ¿A qué grupo pertenecen ustedes? Pues mire, nosotros somos testigos de Jehová. Ya decía yo. ¿Y qué es lo que desean? Pues mire, el día de hoy venimos compartiendo con usted un tema muy importante, que nos viene con una pregunta y dice, ¿debería usted creer en la Trinidad? ¿Y ustedes qué piensan acerca de este tema? Pues mire, nosotros, los testigos de Jehová, creemos que esto de la Trinidad es un cuento inventado. En primer lugar, inventado por los egipcios y después, como siempre, pues copiado por la Iglesia Católica. Como usted sabe, los egipcios ya creían en 3 dioses. Lo mismo ocurrió en la India, donde también desde un principio ya se creía en 3 dioses. Hay que aclarar que lo que usted me está presentando es una triada, es decir, 3 dioses distintos. Eso no es lo que la iglesia enseña. La iglesia enseña la Trinidad, un solo Dios en 3 divinas personas. Mire, francamente, yo he leído toda la Biblia y en ningún lugar y en ninguna parte he encontrado la palabra Trinidad. Tiene razón al decir que este término no aparece en la Biblia, puesto que ese término se empezó a utilizar a partir del siglo II con Tertuliano, un teólogo católico que empezó a enseñar sobre un solo Dios en 3 divinas personas, a lo que nosotros conocemos como Trinidad. Lo que usted está explicando, como que no entiendo. ¿Será que lo puede explicar mejor? Has leído el libro del Génesis. Como puedes ver, ahí se enseña sobre la desobediencia como una falta grave a Dios, pero no se utiliza el término pecado. Que esto nos explica que primero se da la enseñanza y después se le pone nombre a esa enseñanza. Mire, siendo sincero, esto que usted acaba de decir no tiene nada que ver con la Trinidad. Permíteme tantito, deje tomar mi Biblia para que pueda yo explicarle más este tema. Como usted puede ver, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 10, encontramos lo siguiente: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Como puede ver, la palabra de Dios nos habla solamente de un solo Dios, y creo que en eso usted y nosotros estamos de acuerdo. Claro, ciertamente en esto nosotros también estamos de acuerdo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9, parte B, encontramos: Padre nuestro que estás en el cielo. Como puede ver, este texto nos afirma que el Padre es Dios. Claro, estamos de acuerdo también con eso. El problema comienza cuando empezamos
a hablar acerca del Hijo. En Juan capítulo 20, versículo 28, podemos leer lo siguiente. Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Como puede ver, aquí Tomás lo reconoce no solo como su Señor, sino como su Dios. Pero si esto no queda muy claro, veamos Filipenses capítulo 2, versículo 4, donde nos dice, Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y en una muerte de cruz. Mire, el Espíritu Santo no puede ser. Aclaremos el punto de la fuerza activa. El Espíritu Santo no es una fuerza activa, puesto que la Biblia lo declara como el maestro y defensor. Incluso lo llama intercesor. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 14, versículo 26. Puede buscarlo usted en su Biblia. Les he dicho todo esto mientras estaba con ustedes. En adelante el Espíritu Santo, el intérprete, que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo les he dicho. Pero si esto no queda muy claro, veamos Romanos capítulo 8, versículo 26, donde nos dice que somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu pide por nosotros, con gemidos inefables. Todo eso está bien, pero ¿en qué parte de la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios? Analicemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos 22 al 26. Al final los judíos se retiraron muy divididos. Pablo los despidió con estas palabras. Es muy acertado lo que dijo el Espíritu Santo cuando hablaba a sus padres por boca de los profetas. Ve al encuentro de este pueblo y dile, por más que oigan, no entenderán, y por más que miren, no verán. Mire, el texto bíblico que usted acaba de leer no afirma que el Espíritu Santo sea Dios. Por supuesto que sí. Si lo comparamos con lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 6, versículo 8 y 9. Si gusta puede leerlo en su Biblia. Ya lo encontré. Y empecé a oír la voz de Jehová que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo procedí a decir, y él pasó a decir, ve, y tienes que decir a este pueblo, oigan, vez tras vez, pero no entiendan, y vean vez tras vez, pero no conseguirán conocimiento. Si es lo mismo lo que dice San Pablo, que se le refiere que él lo dijo el Espíritu Santo, solamente que aquí el profeta dice que fue Dios quien lo dijo. Qué interesante. Aquí entra la doctrina de la Trinidad. Como puedes ver, en la Biblia nos habla de que existe un solo Dios. Pero la misma Biblia también nos dice que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Esto es a lo que nosotros llamamos Trinidad. Mire, la verdad es que yo no lo había visto de esta manera. Ni yo tampoco. Solo me resta mostrarles algunos textos donde se habla de las tres divinas personas. Uno de ellos lo encontramos en el bautismo de Jesús, en Marcos capítulo 1, versículos 10 al 11. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos, el Espíritu bajaba sobre él como lo hace una paloma, mientras escuchaba estas palabras del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Como podemos ver, aquí se presentan las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, que es el que habla, el Hijo amado, y el Espíritu que baja en forma de paloma. Como podemos ver en este pasaje, encontramos ya a las tres divinas personas, el Padre, que es el que habla, el Espíritu Santo que baja en forma de paloma, y el Hijo amado. En otro de los pasajes que podemos ver a las tres divinas personas se encuentran en la misión apostólica de los discípulos, en Lucas capítulo 10, versículo 21,
o en la predicación apostólica, en Hechos capítulo 2, versículo 32 al 33. Pero una forma más explícita la podemos encontrar en Mateo 28, 20, donde se va a hablar de la fórmula del bautismo. Vayan pues y hagan que todos los pueblos participen. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez más, encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con esto, puedo responder la pregunta que ustedes me hicieron al principio. ¿Debo de creer en la Trinidad? Sí, sí debo de creer en la Trinidad. Mire, la verdad es que me ha dejado sorprendido porque no creía que un católico pues conociera y supiera mucho de Biblia. La verdad es que también reconozco que me hace falta prepararme un poco más acerca de este tema. Fíjese que me gustaría seguir discutiendo con usted algunos otros temas. Discúlpeme, Gerardo, pero a mí sí me gustaría escuchar. Se ve que conoce la palabra de Dios. ¿Qué día podemos escudriñar las Santas Escrituras? Pues si tú gustas, estamos dando cursos de Biblia en la parroquia, todos los sábados a las 5 de la tarde. Ahí te esperamos. De igual manera, si tú gustas, pues aquí estoy para servirte el día que gustes dialogar con nosotros. Pues muchas gracias, fue un gusto dialogar con usted. Igualmente, Gracias. que tengan buen día. Muy bien, pues ese fue el diálogo sobre la Trinidad. Así es que, pues está bastante bien explicado con textos bíblicos y solamente como es un resumen general es que los testigos de Jehová, al no comprender exactamente la doctrina de la Trinidad, piensan que nosotros creemos en tres dioses. Y pues es un error. Nosotros sabemos que creemos en un solo Dios, en tres personas distintas. Y ya lo que hemos visto en el diálogo es demostrar la divinidad del Hijo, es decir, de Jesús, y la divinidad del Espíritu Santo con los textos que hemos visto. Entonces, una vez que comprobamos que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo también es Dios, no puede haber tres dioses. Entonces, por eso es que existe la Santísima Trinidad. Así es que ese fue el diálogo sobre este tema. Y bueno, vamos a terminar con lo siguiente. Déjenme compartirles, ya es una breve reflexión sobre la unidad de los cristianos. Y esto sí me gustaría que pudiéramos nosotros reflexionar precisamente por qué estamos haciendo este tipo de actividades, este curso, por ejemplo, de apologética. Lo que estamos buscando precisamente al aclarar estos temas como la Trinidad, como el bautismo, como la cruz, los alimentos, los temas que hemos visto y los que vamos a ver, lo que estamos buscando precisamente es este. Este es el tema, eso es lo que nos preocupa a nosotros, que la unidad querida por Cristo se ha perdido. De hecho, en vísperas de su pasión, Jesús oró al Padre. Dijo, Padre, que todos sean uno, como tú estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Así el mundo creerá que tú me has enviado. Es decir, que si todos los que creemos en Cristo fuéramos una sola cosa, que hubiera unidad en nosotros, esa sería una señal de que Jesús es el enviado por Dios. Así es que los que creemos en Cristo, al dividirnos con tantos grupos que existen, unos creyendo una cosa, otros creyendo otras, unos atacándose unos a otros, no estamos cumpliendo con el sueño de Cristo, de que todos sean uno. Así es que este sueño se cumplió parcialmente, podemos decirlo así, el día de Pentecostés. El día de Pentecostés todos estaban unidos, alabando a Dios. Ese día se cumplió el sueño de Cristo. Estaban en oración, estaba la iglesia reunida, los apóstoles, la Virgen María, todos estaban reunidos y llega el Espíritu Santo. Donde hay amor, ahí está Dios. Donde está Dios, allá hay unidad. Ese es el sueño de Cristo. A diferencia de la Torre de Babel, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿qué fue lo que pasó? Que por egoísmo, por vanagloria propia,
quisieron alejarse de Dios, quisieron hacer una torre que llegara hasta el cielo para ganar la fama y el reconocimiento de los demás pueblos. ¿Y qué pasa? Dice el libro del Génesis, que Dios confunde las lenguas y todo se viene abajo. Sin Dios no puede haber unidad. Y vean, el espíritu de división, el espíritu sectario dentro de la iglesia ya empezó desde el inicio de la iglesia. En las primeras comunidades cristianas ya había una queja, porque San Pablo dice, es que cada uno de ustedes va diciendo, es un regaño, un reproche que hace San Pablo a los corintios, porque les dice, unos van diciendo, yo soy de Pablo, otros dicen, yo soy de Apolo, otros dicen, yo soy de Pedro, otros de plano dicen, yo soy de Cristo, yo no quiero a nadie más, yo con Cristo directamente. Y dice San Pablo, ¿a poco Cristo está dividido? ¿Acaso está dividido Cristo? Y vean, este texto también es muy fuerte de parte de San Pablo, hablando de la división que había entre los discípulos de Cristo, ya entre la iglesia, ya había esta división. Eh, San Pablo dice que él está sorprendido porque dice, tan pronto se han cambiado de evangelio. Y dice, no es que exista otro evangelio, lo que pasa es que algunos los están perturbando y quieren cambiar el evangelio de Cristo. Y vean esta sentencia de San Pablo, es bien importante. Dice, aunque viniera yo mismo o viniera un ángel bajado del cielo para anunciarles un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que sea maldito. Vean, y lo vuelvo a repetir, que sea maldito si alguien anuncia un evangelio distinto. Es decir, que el espíritu de división, el espíritu sectario, ya se dio desde los inicios de la iglesia. Y San Juan los llama anticristos. Anticristo es aquel que está en contra de Cristo, así sencillamente. Y San Juan dice, a ver, ¿quiénes son los anticristos? Dice, son aquellos que salieron de entre nosotros mismos. Así lo dice primera carta de San Juan, capítulo 2, del 18 al 19. Ellos salieron de entre nosotros mismos, aunque realmente no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Al salir ellos, vimos claramente, perdón, que no todos los que están dentro de nosotros son de los nuestros. Estos son los anticristos. Están dentro, parece que están dentro, pero no son de los nuestros. Al salir ellos, nos damos cuenta que no todos eran de los nuestros. Ahora se ponen en contra de Cristo. Y vean esta secuencia que vamos a ver. ¿Cómo se da la división religiosa? Primero, fíjense, ya vimos, la iglesia está unida hasta el año 1054, donde se da este cisma de Oriente. ¿Qué es lo que dice, podemos denominar lo que dicen los obispos de Oriente, que se autoproclaman ortodoxos cuando se apartan de Roma? Ellos dicen, sí, Cristo sí, obispos, sacerdotes, diáconos, sacramento, todo eso, la Virgen María, los santos, sí, el Papa no. Vean, se pretende una iglesia sin una cabeza visible. Se empieza rechazando al Papa. Siguiente paso, vean, viene la Reforma Protestante, más o menos 500 años después. 1517, Martín Lutero da inicio a su inconformidad con Roma. ¿Qué es lo que dice Lutero? Cristo sí, pero la iglesia de Cristo no. Vean que la primera división en la iglesia, año 1054, la iglesia de Oriente, decía, la iglesia sí, el Papa no. Ahora viene Lutero y dice, Cristo sí, pero la iglesia no. Siguiente paso, vienen los testigos de Jehová, 1874, 76 aproximadamente, digamos, unos 300 años, 400 años después. Dicen que cada 500 años la iglesia sufre una crisis aproximadamente, ¿no? Ahorita está el problema de las sectas. Bueno, testigos de Jehová, ¿qué es lo que dicen? Dios sí, pero Cristo y su iglesia no. Dios sí, un solo Dios, pero no Trinidad, como ya lo vimos en el diálogo. Cristo, su iglesia, no.
Cristo es un hombre nada más, es la primera criatura de Dios, dicen ellos. Y la iglesia, pues mucho menos, ¿no? Menos aceptan la iglesia. Entonces, vean cómo el hombre se va separando poco a poco de Dios. Y todavía no acaba esto. Siguiente paso, viene la nueva era, el New Age. ¿Qué es lo que dice la nueva era? Religiosidad sí, espiritualidad sí, Dios no. Vean cómo se trata de un movimiento, así se ha definido, ¿no? ¿Qué es la nueva era? Es como un movimiento cultural, religioso, es una mezcla entre cristianismo, antiguas religiones paganas, religiones orientales, gnosis, astrología, psicología, esoterismo, ocultismo, ecología, indigenismo, medicina alternativa y muchas cosas más. Todo entra aquí. Es como meterlo en una licuadora y lo que sale es esto, la New Age o la nueva era. ¿Y qué es lo que dicen? Sí, nosotros sí aceptamos la espiritualidad, mira, cierra tus ojos, céntrate en tu yo interior y todo, pero oye, ¿tú crees en Dios como un creador? Ah, no, 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 eso no, no, todos somos Dios, no somos una gota en el gran océano que es Dios, ¿no? Somos parte de Dios, no. Dios es una cosa, yo soy otra cosa. Dios es el creador, yo soy una criatura. Y esto no lo están diciendo de esta manera los que siguen este movimiento de la New Age. Habría que hablar mucho sobre este movimiento. Nos falta tiempo para hablar sobre esto, pero solamente mencionar esto, que están a favor de una religiosidad, de una espiritualidad, pero no es el Dios cristiano el que están proclamando. Y todavía no acaba esto. Otro paso más. Se llega al extremo. Satanismo. ¿Qué es lo que dice el satanismo? Dios no. El enemigo de Dios sí. Vean cómo el hombre se ha ido apartando. Primero dice la iglesia sí, el papa no. Después Lutero dice Cristo sí, la iglesia no. Testigos de Jehová dicen Dios sí, eh, este, eh, la Trinidad no. Dios sí, pero la iglesia de Cristo no. Jesús no, de hecho, ¿no? Después viene la nueva era y dice religiosidad, espiritualidad, sí, Dios no. Y ahora llega al extremo, Dios no, pero su enemigo sí, el enemigo de Dios. Y ahorita ya abiertamente hay un culto que se da al enemigo de Dios, a Satanás. Entonces, vean cómo el hombre se ha ido apartando de Dios, este sueño de Cristo, de que todos seamos uno alrededor de Dios mismo, que quiere la unidad, no se está cumpliendo. Pero algún día se llegará a la unidad. Estamos convencidos de que a como dé lugar, el sueño de Cristo se va a realizar algún día. La verdad tiene que abrirse paso. Si somos dóciles a los impulsos del Espíritu, se llegará a la unidad. Dice Juan 10, 14 al 16. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Dice, tengo otras ovejas que no son de este corral, pero ellas también las llamaré y oirán mi voz. Y habrá un solo rebaño, como hay un solo pastor. Ese es el sueño de Cristo que algún día se volverá en realidad. Termino con una anécdota. Un día estando en una misión, tocamos a una puerta. Estábamos haciendo visitas domiciliarias y llegamos a una puerta, tocamos, nos abre una señora y nos dice, nosotros le dijimos, hermana, somos misioneros, venimos a esta comunidad, estamos haciendo algunas actividades y la queremos invitar. Y dice, ¿de qué iglesia vienen? Pues de la iglesia católica, aquí de la parroquia. Ah, y, no, y dijo una frase que se me quedó muy marcada. Dijo, llegaron demasiado tarde. ¿Por qué? Dice la señora, yo era católica. Yo vine a esta comunidad, a este pueblo, yo soy de otro lugar, vine a vivir aquí y yo quería servir a la iglesia, yo quería aprender de Dios y me cerraron las puertas. Con este movimiento, con esta agrupación, ahí dentro de la iglesia yo quería servir, tenía un hambre de Dios porque yo quería saber también de la Biblia y me cerraron las puertas. Me dijeron muchas cosas, ¿no? Que no vale la pena mencionar aquí. Y entonces, por esos días
Me puse yo muy triste y toca alguien a mi puerta. Era el pastor de una iglesia evangélica que estaba a la vuelta de su casa. Toca el pastor y le dice, hermana, vengo a ofrecerme mi tiempo, yo estoy dispuesto a enseñarle lo que usted guste, 1 o 2 horas o las que usted quiera todos los días. ¿Quiere que le enseñe Biblia? Yo le enseño, le aclaro todas las dudas que tenga y le dedico tiempo. Esta hermana ahora es evangélica y nos platicó toda esta historia. Por eso nos decía, llegaron demasiado tarde. Si esta hermana en el momento en que tenía una ansia de Dios, tenía hambre de Dios, sed de Dios, si en ese momento, fíjense, si hubiera llegado un testigo de Jehová, esa señora hubiera sido testigo de Jehová. Si en ese momento hubiera llegado un mormón, la señora sería mormona. Llegó un evangélico. La regla dice que esa señora iba a ser evangélica y así es. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera llegado un católico en el momento adecuado? Si le hubieran abierto las puertas en esa parroquia para que sirviera, le hubieran enseñado la palabra de Dios, hubiera tenido un encuentro con Cristo, la señora seguiría siendo católica. Llegamos demasiado tarde. ¿Cuántos hermanos se han ido también por cuestión nuestra, porque nosotros no hemos hecho lo suficiente, no hemos todavía dado el 100% que estamos llamados a dar y por ese motivo muchos se han alejado de la iglesia. Así es que, hermanos, ojalá y que esto nos motive a luchar por la unidad. Esto vamos a terminar la sesión del día de hoy con una oración a la Virgen de Guadalupe por la unidad en la fe. Y con esto terminamos la sesión del día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me siguen con la vista y tienen la oración. Virgen de Guadalupe, Madre nuestra, ayuda a nuestros hermanos débiles en la fe a reafirmar su unidad en la Iglesia Católica de tu Hijo. Y así, unidos como hermanos, termine el actual suplicio que sufre en su cuerpo el Señor, causado por el sectarismo y la división, que ofende y hiere a Jesús con nuevos clavos, espinas y cruz. Madre de todos los hombres, nuevamente dolorosa, Virgen Santa María, tu Hijo murió en la cruz para unirnos como hermanos, hijos del mismo Padre, hijos del mismo Dios. Virgen de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive, ruega a tu Hijo Jesús que vivamos como hermanos en la unidad de la fe todos tus hijos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias.